En este video vamos a repasar algunos de los conceptos básicos de átomo de Bohr y espectros de línea dentro del tema más general de estructura atómica. Para proponer su modelo atómico, Bohr se basó en algunos conceptos previos, como son el modelo de átomo de Rutherford, la cuantización de la energía de Planck y los espectros de línea de los elementos. En el modelo atómico de Rutherford, tanto la carga positiva como la masa del átomo se concentran en el centro, en un núcleo del átomo que ocupa un espacio diminuto con respecto al volumen total del átomo. En el postulado de la cuantización de la energía de Planck, esto considera que la radiación está compuesta por paquetes o cuantos de energía definida, a la que llamó fotones, y en los espectros de línea de los elementos, que nos dicen que cada elemento puede emitir o absorber radiación de determinada longitud de onda, y que esa longitud de onda de las radiaciones emitidas o absorbidas son características de cada elemento. No puede haber dos elementos que emitan o absorban a la misma longitud de onda. Eso permite que se puedan identificar a cada uno de los elementos por sus espectros de emisión y de absorción, y que esto sea una técnica que se emplee para determinar la composición de determinadas muestras de compuestos químicos. En base entonces a estos conceptos previos, Bohr postuló su modelo atómico. En el modelo atómico de Bohr, los electrones giran alrededor de un núcleo positivo, eso lo mantuvo, la carga positiva se concentra en el núcleo, y los electrones giran a su alrededor, describiendo órbitas circulares concéntricas. Estas órbitas no pueden tener cualquier tamaño, sino que solamente están permitidas órbitas de determinado tamaño. Y cuando un electrón se mueve por cualquiera de estas órbitas, lo hará con una energía definida. El electrón no gana ni pierde energía al circular alrededor del núcleo, sino que siempre mantiene un determinado valor de energía. Y cuando el electrón pasa de una órbita a otra, ya sea de una órbita más próxima al núcleo a otra más externa, o desde una externa a otra más próxima al núcleo, absorberá o emitirá fotones. La absorción de energía se produce cuando el electrón pasa de una órbita más interna a una órbita más externa, mientras que una emisión de energía en forma de fotones se producirá cuando el electrón originalmente se encuentra en una órbita más externa y pase a una órbita más interna. Entonces puede absorber o emitir energía, y esas cantidades de energía son iguales a la diferencia de energía que hay entre una órbita y otra. Por otro lado, a cada órbita le asignó un número o nivel. Ese número es 1 para la órbita más próxima al núcleo, o sea, n igual a 1, a la siguiente tiene n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, etc. Entonces, a medida que nos vamos alejando del núcleo, el número n va siendo cada vez mayor y la órbita va siendo también cada vez más grande. Cuando se produce entonces una absorción o una emisión de energía por parte del átomo, el electrón pasa de una órbita a otra. Vamos a suponer que estamos en el caso del átomo de hidrógeno y que el electrón originalmente está en la órbita n igual a 1. En su estado fundamental, el electrón del átomo de hidrógeno se encuentra en la órbita más próxima al núcleo. Cuando el electrón absorbe energía, porque se lo irradió una determinada radiación, entonces ese electrón pasa a alguna de las órbitas de mayor energía. Cuando pasa a alguna de las órbitas de mayor energía, entonces lo que tenemos es un átomo de hidrógeno excitado, en el cual el electrón no está girando alrededor del núcleo en la órbita con n igual a 1, sino que lo hará en alguna de las otras órbitas con n mayor que 1. Acá a la izquierda lo que tenemos es
un diagrama en donde están colocadas las energías de las distintas órbitas del átomo de hidrógeno, empezando por la energía de la órbita número 2 y siguiendo por las energías de órbitas 3, 4, 5 y 6. Supongamos que tenemos al electrón girando en la órbita n igual a 2 y se produce una absorción de energía. ¿Qué valores podrá tener esa energía absorbida? Los valores que puede tener esa energía absorbida podrán ser iguales a la diferencia entre la energía de alguna de las órbitas más externas y la energía de la órbita original, o sea, la energía de la órbita con n igual a 2. Solamente esos valores de energía podrán ser absorbidos. Supongamos que estamos irradiando con luz visible. La luz visible está constituida por fotones de todas las energías comprendidas entre el rojo y el violeta, todos los colores del arco iris. Ahora, ¿cuáles fotones va a absorber? Solamente aquellos que tengan una energía equivalente a la diferencia de energía entre cualquier par de órbitas, entre la que se encuentra el electrón y cualquier otra órbita más externa que tenga el átomo de hidrógeno. En el caso particular que está ejemplificado acá, se produce una absorción de energía en la cual el electrón pasa de la órbita con n igual a 2 a una órbita con n igual a 6. O sea que se produce una absorción de energía que va a ser igual a la diferencia de energía entre la órbita 6 y la órbita 2. Entonces, específicamente absorbió esa energía el electrón cuando pasó de la órbita 2 a la órbita 6. Después, una vez que tenemos el electrón excitado, bueno, lo podremos haber excitado a la órbita 3, a la órbita 4, a la órbita 5 o a la órbita 6. El electrón excitado en alguna de estas órbitas, habiendo absorbido las energías correspondientes, después puede emitir nuevamente el excedente de energía absorbida y al emitirlo volver al estado original, que en este caso era el nivel 2. Cuando hace esto, entonces emite una cantidad de energía que va a ser igual nuevamente a la diferencia de energía entre la energía de la órbita en la que se encontraba el electrón excitado y la energía de la órbita correspondiente al nivel 2, porque ese sería la órbita a la que finalmente se va a ubicar el electrón. Cuando se produce esto, el electrón pasa de la órbita 6 a la órbita 2, emitirá un fotón de energía correspondiente a esa diferencia de energía entre esas dos órbitas, y en el espectro de emisión vamos a observar una línea que va a tener una longitud de onda o una frecuencia que va a ser igual a la frecuencia o longitud de onda correspondiente a esa diferencia de energía entre esos dos niveles. Ahora, si el electrón originalmente se hubiera encontrado en el nivel 5, en la órbita 5, y se hubiera pasado a la órbita 2, entonces va a emitir una cantidad menor de una radiación que va a tener una energía menor, va a tener una frecuencia menor que la anterior, y que se va a ver entonces como otra línea en el espectro visible. Si el electrón originalmente hubiera estado en la órbita 4 y hubiera pasado a la órbita 2, entonces veremos otra línea en el espectro visible con una longitud de onda diferente a las de las otras dos líneas. Acá va a ser una longitud de onda más larga o una frecuencia menor. Y si hubiera estado originalmente en la órbita con n igual a 3 y pasase a la órbita con n igual a 2, entonces también otra línea en el espectro de emisión correspondiente a esa diferencia de energía
entre la órbita con n igual a 3 y la órbita con n igual a 2. Entonces, para estos cuatro fotones emitidos por 4 átomos de hidrógeno que tenían el electrón en la órbita 3, 4, 5 y 6, se observarán entonces estas 4 líneas en el espectro de emisión. Como les dije, cada una de las órbitas circulares concéntricas por las cuales circula el electrón alrededor del núcleo tienen una energía definida, y esa energía se puede calcular con la ecuación de Bohr, que tiene esta forma. O sea, la energía del electrón girando en la órbita n es igual a menos la constante de Rydberg por la inversa del número de órbita al cuadrado. Entonces, acá podemos ver que con la ecuación de Bohr podemos calcular la energía de cada una de las órbitas, pero esta ecuación tiene un signo negativo. Quiere decir que las energías del electrón girando en cualquiera de las órbitas siempre va a ser negativo. Así que cuanto más grande sea este número, más negativa va a ser la energía. Y ese número se hace más grande cuando más chiquito sea el número de la órbita. Cuando n vale 1, entonces este valor va a corresponder a la constante de Rydberg. Cuando n vale 2, va a ser un cuarto de la constante de Rydberg. Si vale 3, va a ser un noveno de la constante de Rydberg. Cada vez se hace más chico el valor de energía, pero como tiene un signo negativo, cuanto más pequeña sea el número correspondiente a la órbita, más negativa va a ser la energía. El cero de energía corresponde a la ionización del átomo, o sea, cuando ya el electrón se separa del átomo. Ese es el cero de energía, cuando está tan distante que el núcleo ya no lo puede retener más, y entonces ese es nuestro cero de energía. Las energías de todas las órbitas son negativas, y son más negativas cuanto más próximas estén al núcleo. La menor energía lo tendrá el electrón girando en una órbita con n igual a 1. Entonces, si queremos calcular la energía del fotón emitido o absorbido por el átomo cuando el electrón pasa de una órbita a otra, lo que tenemos que hacer entonces es restar la energía de la órbita a la que pasó el electrón menos la energía de la órbita en la que estaba el electrón. Supongamos que pasamos de la órbita 2 a la órbita 6, que sería esta flecha que tenemos acá en amarillo. Entonces, la diferencia de energía entre esas dos órbitas, que será la energía de la órbita final, porque esto es una absorción, la energía de del electrón girando en la órbita 6, menos la energía de la órbita inicial, que sería la 2, va a ser igual a la energía del fotón absorbido por el átomo, y eso se expresa a través del producto de la constante de Planck por su frecuencia. Si ocurriese lo contrario, si se trata de una emisión de energía, va a ser la energía de la órbita con n igual a 2 menos la energía de la órbita con n igual a 6 igual a la energía del fotón emitido. En este caso, como la energía de la órbita con n igual a 2 es menor que, o sea, más negativa que la energía de la órbita con n igual a 6, el delta E va a ser negativo, y siempre que se emite un fotón, la energía va a ser negativa, mientras que cuando se absorbe un fotón, la energía va a tener signo positivo. ¿Por qué? Porque la energía final del electrón girando en la órbita más externa es mayor que la del electrón girando en la órbita más interna. Entonces, en la absorción hay
un aumento de energía en el átomo, mientras que cuando se produce la emisión, el electrón cae desde una órbita más externa a una órbita más interna, pierde energía y entonces lo expresamos con un delta E negativo. La ecuación que se usa siempre es la misma, siempre tiene el signo menos acá, delante de la constante de Rydberg, pero lo que pasa es que cuando la órbita final es más chica que la órbita inicial, entonces esta diferencia es positiva y el delta E nos queda negativo. Pero cuando la órbita final es mayor que la órbita inicial, n final es mayor que el n inicial, entonces esta diferencia nos queda negativa, que multiplicado por el negativo que teníamos acá adelante nos da un delta E positivo. La ecuación es una sola, nada más que dependiendo de cuál sea el valor de n final y de n inicial, el valor de delta E resultante será positivo o negativo. Cuando el electrón pasa de una órbita más externa a la órbita con n igual a 2, por ejemplo de la órbita 3, 4, 5 o 6 a la órbita con n igual a 2, se produce la emisión de fotones cuya energía será igual a la diferencia de energía entre las órbitas 3, 4, 5 y 6 y la energía de la órbita con n igual a 2. Esas diferencias de energía corresponden a fotones emitidos en la región del visible y constituyen lo que se conoce como la serie de Balmer. Entonces, siempre y cuando la órbita final es la segunda, la de n igual a 2, esas líneas corresponden a la región del visible y constituyen lo que se conoce como serie de Balmer, porque Balmer fue el primero que las midió. Y están entonces en la zona visible del espectro del átomo, de emisión del átomo de hidrógeno. Cuando los electrones pasan desde órbitas más externas a la órbita con n igual a 1, esas diferencias de energía son mayores y caen en la región ultravioleta del espectro. Entonces, desde la órbita 2, 3, 4, 5, 6 a la 1, esas diferencias de energía, que serían las que corresponden a estas líneas, constituyen lo que se llama la serie de Lyman y tienen energías que corresponden a la región ultravioleta del espectro, que son frecuencias mayores a las de la región visible del espectro. Si la emisión de energía se produce porque el electrón pasa desde una órbita más externa a la órbita con n igual a 3, por ejemplo acá desde la 4, 5, 6 a la órbita con n igual a 3, entonces esas fotones emitidos caen en la región del infrarrojo y la serie espectral para el átomo de hidrógeno se conoce como la serie de Paschen, y las energías entonces de estos fotones caen todos en la zona del infrarrojo y son 4 líneas que estaríamos viendo acá en el infrarrojo. También en el infrarrojo, pero más lejano, están las series de Brackett y las series de Fun, que tienen como órbita final las que corresponden a n igual a 4 y n igual a 5. Las energías entonces son más chiquititas, están en el infrarrojo más lejano y acá están ejemplificadas 3 líneas y 2 líneas correspondientes a esa región del espectro. Entonces, en definitiva, cuando el electrón del átomo de hidrógeno pasa de una órbita a otra órbita superior, absorbe energía, y cuando pasa de una órbita más externa a una órbita más interna, emite energía generando espectros de absorción o de emisión. Acá, y de acuerdo a la región del espectro en donde se producen,
esas transiciones electrónicas que dan lugar a la absorción o a la emisión, se verán las líneas en la región del espectro correspondiente. Las que podemos ver a simple vista son solamente las que corresponden a la zona del espectro visible. Y acá lo que tenemos es una ejemplificación de cómo veríamos un espectro de absorción y un espectro de emisión para el átomo de hidrógeno. En el espectro de absorción vemos que las líneas, aparecen unas líneas en negro, que esas corresponderán a los fotones absorbidos por los átomos de hidrógeno. El resto de los fotones pasaron tranquilamente y entonces vemos todo el resto del espectro, pero solamente en estas líneas que corresponden a la absorción de energía por parte del átomo de hidrógeno, porque coincide la energía del fotón incidente con la diferencia de energía entre la energía de la órbita con n igual a 2 y las órbitas más externas del átomo de hidrógeno, entonces aparecen como una línea en el espectro de absorción. Acá vemos las 5 líneas, que serían estas 5 líneas del espectro de Balmer. Acá estaban para la emisión, pero son exactamente las mismas porque corresponden a las diferencias de energía entre las órbitas n igual a 2 y n igual a 3, n igual a 4, 5, 6 y 7. Entonces esas 5 líneas del espectro de absorción del hidrógeno aparecen exactamente en las mismas posiciones que las 5 líneas en el espectro de emisión del hidrógeno. Esto ya lo había visto Rydberg cuando por primera vez había observado los espectros de absorción y de emisión. En esta ecuación la única contemplación que hay que hacer es que N1 siempre es menor que N2 para poder usar esta ecuación, y acá no tenemos un signo menos, es siempre un signo positivo porque la longitud de onda es positiva. Siempre esta ecuación tiene que dar un resultado positivo porque estamos calculando longitudes de onda. Por eso, independientemente que se trate de una absorción o de una emisión, si queremos calcular la longitud de onda del fotón, que va a ser la misma aunque sea emisión o absorción, siempre colocamos con N1 un número más chico que N2. O sea, la condición es que N1 sea menor que N2 para que esta resta nos dé positiva y así podamos calcular la longitud de onda. Entonces, ¿qué les tiene que quedar de esto como importante? Que la posición de las líneas en el espectro de absorción y en el espectro de emisión de cualquier elemento siempre son las mismas, porque corresponden a diferencias de energía entre dos niveles electrónicos, y esos siempre son constantes, independientemente que el fotón haya sido absorbido o haya sido emitido.